Quiero dar una bienvenida especial a todas las personas que nos visitan por primera vez. Siéntanse como en casa, bienvenidos, bienvenidas, para oír lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Bendito sea el Señor. Si me acompañáis al libro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Damián, voy a predicar lo que tú hablabas antes. Romanos, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 7 al versículo, hasta el final del capítulo, hasta el versículo 14. Del 7 al 14. Y vamos a hablar en esta noche acerca del amor y de la guerra. Parece que son cosas contradictorias, pero no para Dios. Luego voy a explicar el porqué. Dice así la palabra del Señor: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia, en esta frase, se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a orar y a rendir esta palabra delante del Señor por un momento. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que envíes en esta noche a tu Espíritu Santo para hablar cada uno de nuestros corazones. Antes, Señor, leíamos que ¿a dónde huiremos de tu Espíritu y a dónde nos esconderemos de tu presencia? Y eso te pido, Señor, que ya que no podemos escondernos y estamos aquí, Señor, háblanos. Desde el más joven hasta el mayor. Habla en nuestras vidas y haz en nosotros lo que tú quieras hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El amor y la guerra. Yo no sé si ustedes han oído, me imagino que sí, alguna vez la expresión hace el amor y no la guerra, ¿no? ¿Cuántos lo han oído en alguna ocasión? Hace el amor y no la guerra. Bueno. En el año 1965, un joven universitario se llamaba Gerson Lehrman inventó esa frase en una manifestación contra la guerra del Vietnam. Estaban ahí los jóvenes que estaban en su último año de universidad y unos jóvenes activistas empezaron a decir estamos en contra de la violencia, en contra de la guerra del Vietnam, y sacaron el eslogan "hace el amor y no la guerra". 3 años más tarde, otros activistas en otro lugar, en México y en Francia, usaron el mismo eslogan, la misma frase, para convertirse en grupos activistas, antisistemas, como el movimiento hippie y el comienzo del movimiento pacifista. Y siempre tenían lo mismo, ¿no? Algunos quizás se acuerden
del anuncio famoso que hace poco había del plus que decía paz y amor y el plus para el salón, ¿verdad? Hace el amor y no la guerra. Bueno, y a lo largo de la historia, John Lennon, muchos cantantes, escritores, tomaron ese eslogan, esa frase, para hacer canciones, Bob Marley, para escribir libros, para hacer programas de televisión, explotaron al máximo esa frase. Pero precisamente la palabra de Dios dice todo lo contrario. La palabra de Dios habla del amor y de la guerra. Y el texto que hemos leído, y luego se lo voy a explicar, habla de amor y habla de guerra. No en un amor sexual y no en una guerra destructiva, despiadada y sanguinaria, sino todo lo contrario. Si nos damos cuenta, me gustaría que pusieras el texto desde el principio, desde el versículo 7, por favor, lo dejes ahí. Si nos damos cuenta, todo este capítulo 13 del libro de Romanos habla, bueno, desde el capítulo 12 en adelante, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de los deberes de un cristiano. No solamente de lo que un cristiano debe creer, sino sobre todo de lo que un cristiano debe hacer. No solamente de lo que debe creer en su corazón, sino de lo que debe poner en práctica, porque al fin y al cabo la vida cristiana empieza en fe y se desarrolla por la vida práctica, las cosas prácticas en las cuales tú y yo revelamos ese amor de Dios. Y entonces el apóstol Pablo empieza a enseñar a la iglesia de Roma de aquel siglo acerca de la importancia de poner la fe de una manera práctica, que la gente de afuera pueda ver realmente que el amor de Dios es algo práctico. Yo puedo decir a una persona, a mi prójimo, cuánto te amo, pero veo que está pasando necesidad y soy capaz de darle un plato de comida. Entonces soy un verdadero hipócrita, porque no estoy cumpliendo realmente con la práctica del amor. El amor no es una frase bonita que uno dice, es un gesto, una acción que uno hace a favor de otro, cuando la necesidad así lo requiere, ¿no? Así que en todo este contexto donde el apóstol Pablo empieza en el capítulo 13 y empieza hablando acerca de la autoridad. Y dice, sométase toda persona a toda autoridad, porque no hay autoridad que no haya sido puesta sino por Dios. Y el apóstol Pablo, que está enseñando en un tiempo donde el imperio romano era un tirano, donde el imperio romano era malvado, donde el imperio romano comenzaba a meter en la cárcel a los cristianos, y a muchos de ellos los crucificaba y los arrojaban al foso de los leones. En medio de ese contexto, aún todavía el apóstol Pablo sigue hablando de someterse a toda autoridad, porque el que hace el bien no debe temer las consecuencias, porque los jueces fallarán siempre a su favor. Es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Pero a partir del versículo 7, el apóstol Pablo vuelve otra vez a la responsabilidad dentro del contexto de la autoridad, dentro del contexto de que debemos someternos. El apóstol Pablo dice a los cristianos que están en Roma, y nos lo dice a nosotros: no debamos nada a nadie, paguemos nuestras deudas. Al que impuesto, al que tributo, paga el tributo. Pero mira que el apóstol Pablo no solamente habla de las deudas económicas, sino que habla de deudas de respeto y deudas de honra. El apóstol Pablo está hablando de una actitud interna del corazón que va mucho más allá, porque yo puedo estar pagando los impuestos porque no me queda otro remedio, o me meterían en la cárcel, o tendría que pagar luego el triple de intereses por temor. A cuando tú tomas la decisión de decir, Señor, yo quiero sostener esto, es mi responsabilidad y no quiero tener ninguna deuda con nadie, quiero hacer lo correcto delante de tu presencia. En otras palabras, quiero poner orden en mi vida. Nosotros somos, el mundo en general, somos expertos en desordenar este mundo. Y no es hasta que alguien tiene un encuentro con Dios que no empieza a poner orden en su vida. Y yo personalmente creo que los hijos de Dios deberíamos ser conocidos por respetar a las autoridades y honrar
respetar las autoridades seculares y honrar a las autoridades espirituales, porque así nos enseña la palabra de Dios y así yo lo creo. Pero aquí, a partir de aquí, en el versículo 8, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca del amor y se centra exclusivamente en lo que es el amor. Por eso en el versículo 8 y 9 vuelve a hablar otra vez acerca de las deudas y dice: no deban nada a nadie, sino el amarse los unos a los otros. O sea, si yo tengo que tener contigo alguna deuda, que sea de amor, que no sea de dinero, que no sea de respeto, que no sea de honra, sino que sea porque te amo. Te debo más amor. Y hay un porqué. Porque el Señor dice que en eso se cumple toda la ley. Y en el versículo 9 está diciendo: porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y entonces empieza a hablar de las cosas que la ley de Moisés enseñaba. No codiciarás, no digas falso testimonio, no hurtarás, no matarás, no adulterarás. Todas esas cosas se cumplen cuando nosotros simplemente amamos. Porque el que ama no está pensando en adulterar. El que ama va a decir no a la codicia. El que ama no va a robar. El que ama no va a levantar falso testimonio contra otra persona, porque la ley que gobierna su interior es la ley del amor. Es la ley del amor. ¿Están conmigo hasta el momento? El amor es la locura del Evangelio, hermanos. El amor es la revolución de Cristo. Antes leía Damián. Cuando el mundo prefiere odiar, Cristo dice amemos. Cuando el mundo anda en divisiones, en pleitos, en rencillas, en rencores, en problemas los unos con los otros, viene Cristo y dice simplemente ama. Porque el amor permitirá que cumplas toda la ley. Y Jesús, cuando Él estuvo caminando por este mundo, Él decía: el mundo te dice ojo por ojo, diente por diente, pero Jesús te dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44. Jesús revoluciona todos los conceptos. El amor. Al pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, se le dio la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés estaban los 10 mandamientos y muchos más preceptos que tenían que cumplir. Y lo curioso es que la palabra de Dios dice que en cuanto uno violaba uno de estos pequeños mandamientos, uno de estos pequeños preceptos, automáticamente es como si hubiera violado toda la ley. Por lo cual todo el mundo era culpable delante de Dios y tenía que ir y presentar su sacrificio, derramar la sangre del animal para que la sangre del animal le limpiara del pecado durante un año. Ahora viene Jesús y dice: cree en mí. El que cree en mí tiene vida eterna. Sígueme a mí. Yo amo. ¿Tú me quieres seguir? Ama. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Es una locura. Es una locura. Viene Jesús con su revolución y te dice: el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Lo que era imposible para el hombre, a través del amor, se hace perfectamente posible. ¡Wow! Gloria a Dios. El versículo 10 dice: el amor. ¿Cómo dice el amor? ¿Qué hace el amor? No hace mal al prójimo. Interesante, ¿verdad? ¿Tú quieres saber cuánto amas? Solamente mira cómo tú mismo cuidas a tu prójimo, cómo tú mismo tratas a tu prójimo, porque el amor no hace mal al prójimo. El amor.
Y si nos quedáramos aquí diríamos, ¡ay, amor, qué bonito! Esforcémonos por amar, amémonos los unos a los otros. ¡Oh, qué experiencia tan hermosa! Yo me quedo aquí en el amor, ya no necesito nada más con el amor. No, no es así. Porque el texto no termina con el amor. El texto comienza con una declaración de guerra. Yo, si te has parado a pensar en alguna ocasión, en términos humanos, ¿por qué piensas que es tan difícil amar? Porque hay personas que tú tienes un sentimiento, como decía esta tarde, un feeling, escuchaba a un hermano decir, una persona decir un feeling. Hay personas que sienten un feeling hacia otra. Ay, es que yo cuando me junto con fulanito me siento tan bien, me encuentro tan bien. Esta persona, qué bien, yo la amo. Pero luego te encuentras otras personas con las que no tienen ningún feeling, al menos positivo. Y amar a esa persona es bien complicado. Y aún así el Señor te dice, ama. ¿Por qué pensáis que es tan difícil amar? Porque tenemos un adversario, el diablo. Y Él no quiere que tú ames. Él odia a Cristo y odia a todos los que siguen a Jesús. Él odia todo lo que tú y yo somos. Él quiere que tú estés siempre en odio, en amargura, en resentimiento, en ira, etcétera, etcétera, etcétera. Él quiere sembrar en tu corazón todo aquel sentimiento que es contrario al amor. Y entonces, a partir de aquí, el apóstol Pablo empieza a hablar de la guerra, de la realidad de la vida espiritual. Y entonces él empieza a decir en el versículo 11, y esto conociendo el tiempo, dice que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. El apóstol Pablo aquí empieza a hablar acerca de conocer, de entender, de discernir el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo, que no estamos viviendo en un tiempo de paz y de sosiego, que estamos viviendo en un tiempo de conflicto constantemente de nuestra alma contra las fuerzas del diablo que quieren hacer que tú y yo caigamos, que retrocedamos y no podamos cumplir la ley del amor. Así que dice, es tiempo de conocer que el tiempo en el que tú y yo vivimos, no es tiempo de comodidad, es tiempo donde la iglesia está dormida. Está dormida, por eso cuando Alex ha estado dando el anuncio, posiblemente muchos de ustedes han estado cuestionando, es que no siento ayunar. Quizás el Espíritu Santo está llamando a la iglesia a ayunar y nosotros quizás estamos cuestionando si viene de Dios o no viene de Dios. ¿Tú ves que el diablo quiere que tú ayunes? ¿Tú ves que el diablo quiere que tú ayunes? No quiere que tú ayunes. Porque sabe que el latino y la oración son armas poderosas. Amén. Así que conociendo el tiempo en el que está la iglesia, el tiempo en el que está esta ciudad, el tiempo en el que está este país, conocer que es hora de levantarnos del sueño. Me encanta como lo ponía aquí, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Mira, si tú quieres estar toda la vida dormida, después de que Dios te ha dado luz, tú sabes un día que vas a tener que rendirle cuentas a Dios de lo que estás haciendo con tus dones, con tus talentos, los naturales y los sobrenaturales. Le vas a tener que rendir cuentas a Dios. ¿Y qué le vas a decir? Es que tenía mucho sueño, es que estaba muy cansado del trabajo, es que era joven y quería disfrutar de la vida. No sé qué excusa tú le vas a dar, pero lo único que te digo es que delante de Dios no habrá ninguna excusa válida para justificar nuestro sueño espiritual, nuestra apatía, nuestra desgana. El otro día me comentaba un hermano acerca de otro joven, de otra congregación, que decía, yo he tomado la decisión en este tiempo de solamente ir los domingos a la iglesia.
Y yo decía, ¿y para qué vale ir los domingos a la iglesia? Si luego no tienes a Cristo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado también. No sirve para nada un compromiso dominical si uno no está comiendo del pan de vida que se llama Jesucristo cada día, empezando en su casa. Conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos ya del sueño, del letargo, de la apatía. Y sabes una cosa, eso no es algo que tiene que hacer el Espíritu Santo en tu vida. Eso es algo que tú tienes que tomar, que yo tengo que tomar la decisión de decir, no voy a dormir más, voy a empezar a buscar el rostro del Señor. Y no quiero que nos lo tomen literal y digan, el pastor dice que no vamos a dormir, entonces vamos a enfermarnos. No hablo del sueño físico. Luego me tergiversan las palabras y dicen que me inventé cosas que yo nunca dije. No hablo del sueño físico. Hablo de decir, no le voy a dar al diablo la oportunidad de que siga manipulando mi vida. No quiero seguir siendo una marioneta en las manos del diablo. Es tiempo de despertarnos, de levantarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Que la noche está avanzada y se acerca el día. Y cuando yo leí esta expresión, la noche está avanzada y se acerca el día, no podía evitar acordarme de cuando enseñamos hace 2 semanas, el jueves en el estudio bíblico, cuando Jesús fue caminando sobre el mar en medio de la tormenta a encontrarse con sus discípulos en medio del mar. Y me llamaba la atención porque me imaginaba un océano bien oscuro, donde no ves nada. Hay días donde la luna resplandece, las estrellas se ven, pero si está un poco nublado, la noche es oscura y estar en el mar así es para echarse a temblar. Y el Señor nos está diciendo que la noche está avanzada, estamos en mitad de la noche y necesitamos levantarnos del sueño y esperar las promesas que Dios nos ha dado y decirle no a la carne y decirle no al diablo en el nombre de Jesús. Y eso, hermanos, no es amor, eso es guerra. Es una guerra contra las almas. Necesitamos entender ese tiempo en el que estamos viviendo, conocer, entender, discernir. Pero no una guerra donde te dejas llevar por el odio y la venganza, sino una guerra donde amamos. Oye, ¿se puede amar en la guerra? Sí. Se puede amar a las personas y no permitir al diablo que siga haciendo de sus fechorías contra nosotros. ¿Están conmigo todavía? Ahora, el apóstol Pablo le da a la iglesia de Roma 3 consejos prácticos que tú y yo tenemos que hacer, que la iglesia tiene que hacer cuando está en medio de una guerra. Y usa 3 palabras que yo quiero que ustedes repitan conmigo: desechar, vestirse, andar. Ahora díganlo todos juntos: desechar, vestirse, andar. Y ahí esas 3 palabras que el apóstol Pablo rescata de este texto cuando él dice en el versículo 12: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, honesta. Bueno, habla todas las maneras como debemos andar, ¿no? Así que aquí están estas 3 cosas. ¿Qué debemos desechar? Desechar las obras de las tinieblas. Mira, cuando hablamos de desechar, estamos hablando de quitar de nosotros, de vaciar de nosotros aquello que está sucio, aquello que está podrido, aquello que está contaminado. Imagínate si tú estás sucio y maloliente y te pones una ropa limpia. Es cuestión de minutos o de 1 o 2 horas que toda la ropa limpia absorberá el mal olor y olerá tan mal como tu cuerpo. Así que olerás mal tú y tu ropa. Y lo que el Señor está diciendo es necesario que en nuestra vida hagamos una limpieza espiritual y nos quitemos todo aquello que es un estorbo delante de Dios, todo aquello que no pertenece al reino de la luz, sino al reino de las tinieblas, todo aquello que Satanás quiere poner en ti, actitudes malas, feas, maneras de pensar erróneas, acciones que no corresponden a un hijo de Dios, todo aquello que tiene que ver con las tinieblas. Un hijo de Dios debe de
apartarse de ello. En otras palabras, desechar tiene que ver con santidad. Apartarse para Dios. Apartarse para buscar la presencia de Dios. Santidad. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. No con la esperanza de que un día nos pongan en la esquina de un templo católico. No queremos ser de esos santos que son estatuas que no se mueven. Queremos ser santos que practican la vida de amor hacia Dios, que hacen la voluntad de Dios, y que Dios quiere usarnos en vida, no muertos. Muertos ya no vamos a hacer mucho. Esa vida como tenemos que manifestar el amor de Dios. Lo segundo que nos dice es: vistámonos las armas de la luz. Vistámonos las armas de la luz. Es interesante, ¿verdad?, que hoy estemos hablando de ayuno y oración. Cuando el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia en Efesios acerca de poder resistir al diablo en el día malo, está diciendo: vístanse de toda la armadura de Dios. El casco de la salvación, todos son simbólicos, ¿no? El calzado del Evangelio, el escudo de la fe, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toda la armadura que tenía un guerrero romano en aquel tiempo, para que la iglesia entendiera. Y luego le dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Lo que significa que las armas de la luz que Dios nos ha dado a nosotros son el ayuno y la oración y la palabra de Dios. El ayuno, la oración y la palabra de Dios. Ahora, si no oramos, ya ayunar ya ni lo cuento, si no oramos, imposible que ayunemos. Si no oramos y si no escudriñamos, conocemos la palabra de Dios y al Dios de su palabra, no tenemos armas efectivas para poder combatir al diablo. Y vendrá una tormenta y volcará tu barca y te hundirás en medio del océano. El otro día, justo salía de aquí, iba para casa, teníamos una reunión, el liderado en casa, y aquí las mujeres se reunían, y digo: aquí las mujeres, aquí los hombres en otro sitio, aquí va a haber mucho ruido, entonces mejor nos vamos, lo hacemos en casa, estaremos más tranquilos. Y mientras iba caminando para allá, me estaba acordando de la película de La tormenta perfecta. Esa película donde al final viene una gran ola y el barco va intentando pasar la ola, pero al final vuelve y muere el protagonista de la película. La película que hizo, si no me equivoco, George Clooney. Y iba para allá caminando, iba orando, iba diciendo: Señor, a veces la corriente es fuerte, ¿eh? A veces la corriente es complicada, pero luego te pones a orar, te pones a leer la palabra de Dios y te das cuenta de que en el Señor no hay corriente, no hay ola que un hijo, una hija de Dios no pueda sobrepasar. Porque hay una promesa de Dios que dice: mayor es el que está en nosotros el que está en el mundo. Mayor es Jesucristo el que vive en nosotros que todas las huestes de maldad que se quieran levantar. Pero la única manera en que ese Dios que está en nosotros pueda ser mayor que todo lo demás es que tú y yo estemos peleando con sus armas, no con las nuestras. Por eso en el libro de Zacarías el profeta decía: no es con fuerza ni con espada, mas con su espíritu, dice el Señor. Y la batalla no se puede vencer con armas humanas, porque fracasamos, fallamos, caemos y finalmente hasta abandonamos nuestro caminar con el Señor. Nuestras armas no son terrenales ni carnales. Dice el apóstol Pablo que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza y de todo aquello que se levanta contra el nombre de Jesucristo. Pero tenemos que usar esas armas que Dios nos da.
y tenemos que pelear con ellas. Tenemos que renunciar a nuestras armaduras, a nuestro intelecto, a nuestra manera de entender el mundo para empezar a tener la mente de Cristo y poder entender el mundo como Cristo lo ve y lo entiende. Por eso el profeta Isaías decía: mis pensamientos son tan altos y mis caminos son tan diferentes a los tuyos, que hasta que tú no renuncies a tus pensamientos y a tus caminos y te alinees con mis pensamientos y mis caminos, no podrás hacer nada. Porque no podemos tener la fuerza para vencer en las tormentas de la vida. Desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz. Y luego dice algo que me interesaba mucho, dice: andemos ¿como qué? Como de día. Siempre hay una analogía entre la luz y las tinieblas, la verdad, la mentira, el amor y el odio. Siempre hay el alfa y la omega, ¿no? El primero y el último, siempre están los polos opuestos. Andar en tinieblas, andar en oscuridad, sabemos que se está fuera de la presencia de Dios. ¿Y cómo debe andar un hijo de Dios? Tiene que andar de día. Esto no significa que no puedas salir por la noche, no me malinterpretes. No digo que no puedas salir por la noche con tu familia y tener un buen tiempo, no digo eso. Me refiero a que nuestras actitudes, nuestro estilo de vida tiene que ser claro, transparente, genuino y verdadero. Y el apóstol Pablo dice cómo debe andar un hijo de la luz en contraste con un hijo de las tinieblas. Y dice, pone 4 cosas ahí. Dice, primero, honestamente. Interesante. ¿Cómo debe andar un hijo de Dios? Honestamente. ¿Qué significa honestidad? ¿Qué es una persona honesta? Verdadera, honrada de lo mismo, genuina, íntegra. ¿Quién había dicho algo? Transparente. Es una persona honesta. Y claro que todos nosotros podemos tener en un momento dado en nuestra vida algún punto oscuro, pero ahí es donde necesitamos ir a Dios y llevar ese punto oscuro para que Dios traiga luz y andemos como un hijo de luz. Honestamente. Dice, no en glotonerías. Oye, es que esto lo hablamos el otro día Alex y yo, ¿no? Cuando hablamos del tema del ayuno. ¿Que comer es malo? No, comer no es malo, pero difícilmente Dios va a usar a alguien que tenga el estómago complacido y lleno. El que no está hambriento no acude al pan de vida. El que no está sediento nunca va a beber del río, del agua de vida que Cristo tiene para los que están sedientos. Y yo sé que sin caer en extremos, como luego muchos caen otros que van quizás al otro extremo y empiezan a hacer ayunos ya sin sentido, simplemente porque quieren buscar más la presencia del Señor, y al final muchos de ellos tenían hasta perdiendo la cabeza. Creo que el fariseo del que hablaba David al principio, siendo un fariseo, ayunaba 2 veces por semana. Siendo un hipócrita, era capaz de abstenerse de alimentos 2 veces por semana. Y aquí no vamos a sacar ahora una religión que diga los hijos de Dios deben de ayunar al menos como mínimo 2 veces por semana. No, creo que es algo personal que te tiene que guiar Dios a hacer. Pero cuando uno tiene hambre de Dios, tampoco tiene problema en decir, Señor, te entrego lo que más me gusta porque quiero buscar tu presencia en este tiempo. Glotonería. La glotonería en la Iglesia Católica es uno de los 7 pecados cardinales. La una, el exceso, el comer más de lo que nuestros cuerpos necesitan. Y Dios quiere que nosotros seamos gente estable, equilibrada en toda nuestra manera de ser. Y en nuestra manera de comer también. También. Porque esto agrada a Dios. Muchas de las enfermedades que el ser humano tiene en este mundo es precisamente por la nutrición exagerada, por la glotonería. Por la glotonería. Mira que en el mundo vemos mucho acerca de la desnutrición. ¿Cuántos niños mueren de hambre diariamente porque no tienen que comer?
¿Saben cuántas personas mueren enfermas de infarto al corazón también porque no han cuidado del colesterol y de todo tipo de enfermedades porque han mal cuidado su templo y también han acortado su vida? No en glotonerías. Dice, no en borracheras, no hace falta, ¿verdad? Ver a un hijo de Dios que va dando tumbos por la calle como que ya habla por sí mismo de la calidad de vida espiritual que tiene, ¿verdad? No en borrachería, no en lujuria ni lascivia, no buscando el adulterio, la fornicación, sino un estilo de vida que agrada a Dios. Dice, no en contiendas ni envidias, actitudes de nuestro corazón, de discutir, de pelear, de envidiar, de codiciar lo que tiene fulanito y yo no tengo. Eso es guerra, hermanos. Y sabes, nosotros, la iglesia, y ya no aquí, en el mundo entero, o casi en todo el mundo donde la iglesia no es perseguida, la iglesia ha tenido la capacidad de hacer guerra espiritual de una manera efectiva. Por eso tantos caen en el camino y tantos se apartan del Señor, porque viven siempre de manera desordenada y cuando vienen las dificultades no tienen las armas para poder combatir de espíritu a espíritu y no de carne a carne. Me gustaría invitarles que se pongan en pie. Si me acompaña Samuel, por favor. Si me dejas el versículo 14 puesto ahí, por favor. Dios nos llama a amar. En medio del conflicto que nos ha tocado vivir, Dios nos llama a amarle a Él y amar a su prójimo. Dios nos llama. Nos llama en medio de una guerra contra huestes de maldad, que no la vemos con nuestros ojos, pero que sabemos que están ahí porque las hemos experimentado, el mal, las obras del diablo, y al que solo le podemos resistir cuando desechamos las tinieblas, cuando nos vestimos con las armas de la luz de Dios y cuando andamos como de día. En el versículo 18 hay una nueva invitación. Los contrastes. Vístete del Señor Jesucristo. Vístete del Señor Jesucristo. Y no proveas para los deseos de la carne. Vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Cómo yo me puedo vestir del Señor Jesucristo? Primero tengo que conocerle. Primero tengo que experimentar su amor, su misericordia, su paz. Primero tengo que tener hambre y sed de su presencia. Primero tengo que llegar al momento en mi vida donde me sienta insatisfecho con todo lo que tengo y le diga a Dios, yo te necesito, te necesito. Porque si tú estás totalmente satisfecho, satisfecha, ¿de qué te puede llenar Dios? Y aún si en esta noche, en esta tarde tú estás satisfecho, el Señor dice, todo aquello que no corresponda conmigo, deséchalo. Desecha toda obra oculta, desecha toda tinieblas en tu vida. Deséchalo, porque yo te quiero dar lo mejor. Cuando nosotros andamos sin Cristo, nuestras vestiduras tan sucias, tan corrompidas, no sirven, huelen mal, porque están llenas de pecado. Pero cuando uno dice, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero desechar de mi vida, quiero quitar de mi vida toda esa porquería, toda esa vestidura que me ha llevado a vivir en fracaso, a no tener paz conmigo mismo, a ir de conflicto en conflicto. Yo lo que quiero, Señor, es poder vestirme de tu presencia.
tú haces esa oración a Dios y lo haces de corazón, el Señor llena tu vida y trae paz, y trae gozo, y trae consuelo, y trae nuevas fuerzas. Porque literalmente dice que tú habrás pasado de las tinieblas a su luz admirable. Es una invitación. No proveas para los deseos de la carne. Dile al diablo no, dile a tu carne: no quiero seguir dándote lo que tú me pides, porque sé que lo que tú me estás pidiendo es totalmente contrario a lo que Dios me está pidiendo. Dios me está pidiendo pureza, Dios me está pidiendo honestidad, Dios me está pidiendo que ame. Y si tú lo único que haces es alimentar la carne, no tendrás fuerza para poder tener una experiencia con Dios. El Señor Jesús decía: no se pueden servir a dos señores a la vez. Es imposible. Y en ese contexto Jesús lo decía acerca de Dios y las riquezas. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a este mundo. No se puede servir a Dios por encima de cualquier otra cosa. No. Dios quiere que sirvamos a Él. Solo a Él. Anoche veíamos la gran final de Champions y veíamos 40, 50.000 personas, 60.000 personas, no sé, ahí, que iban al templo. Y cada uno con su equipo, con su hinchada, adoraban a sus dioses, a Cristiano Ronaldo por un lado, al otro por el otro lado, a Simeone, a jugadores para acá, y ven a cantar, y ponían pasión, fervor, y cada semana ellos ponen dinero para ir al templo, cada año ellos hacen socio y dan sus tiempos al templo, ellos lo hacen todo. Y yo digo: Señor, ojalá nosotros tuviéramos ese fervor para adorarte a ti. Porque ¿qué es Cristiano Ronaldo? Dentro de 10 años no será nadie. Se levantará otro y dentro de 10 años será nadie. Pero Dios es eterno. Y nosotros no podemos servir a uno y a otro. Dios dice: yo y solamente yo. Ámame a mí, sírveme a mí, y entonces yo te voy a dar todo lo que tú, no lo que tú quieras, todo lo que tú necesitas para tener éxito en esta vida. Prosperidad de parte de Dios. Pero hay esa invitación de desechar, de vestirse y de no proveer para los deseos de la carne. Me gustaría invitarte que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás por un momento, porque vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. A lo mejor tú estás aquí en esta tarde y quizás no has entendido mucho de lo que hemos predicado, de lo que hemos hablado. Quizás dices: no entendí nada. Pero sabes que a lo mejor el Espíritu Santo está empezando a poner dentro de ti una inquietud, está tocando tu vida. Yo te digo: no resistas al Señor en este tiempo. Déjale que Él te toque. El Señor dice que hay cosas que debemos dejar para poder experimentar su santidad, su poder, su misericordia. Cosas que debemos dejar, que son en nuestro beneficio, porque Él nos va a dar mucho más abundantemente de lo que soltemos. Pero yo te quiero hacer una invitación en esta noche. Delante del Señor, tú y Dios solo, tú y Él, nadie más. Una decisión de decir: Señor, yo quiero desechar toda tiniebla en mi vida. Yo me quiero vestir de tu luz. Me quiero vestir con tus armas. Yo te quiero seguir a ti y solamente a ti. Señor, en esta noche oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, aquí hay obras de tinieblas que quieren impedir que tus hijos en esta noche reciban esta palabra y puedan tomar esa decisión. Y nosotros ahora oramos en el nombre de Jesús
Jesús, para que tú, Espíritu Santo, traigas libertad. Ahora, tu palabra dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Muévete, Espíritu Santo, y rompe ataduras, quebranta yugos de maldad, trae luz a las mentes, a los corazones, para entender por medio de tu Espíritu Santo tu palabra que ha sido plantada en nuestros corazones en esta noche, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que tú ayudes a tu iglesia a desechar toda obra de tinieblas, a despertar del sueño. Es tiempo de despertar del sueño. Este es tiempo de poner el amor en práctica, haciendo la guerra espiritual, de decir, Señor, yo me levanto en esta noche, yo me levanto en esta noche, yo me levanto en esta noche del sueño, en el nombre de Jesús. Me levanto para hacer tu voluntad, me levanto para obedecerte, me levanto para seguirte a ti y solamente a ti. Oh Señor Jesús, desechamos toda obra de tinieblas ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven y muévete en medio de esta congregación en esta noche. Pasete por aquí en medio, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, Señor. Acércanos a tu presencia, oh Dios. Revístenos, Señor, de tu santidad, tu presencia, Señor. Que no se vaya nadie de aquí en esta noche sin experimentar un toque de tu presencia, sin experimentar un toque de tu presencia, sin ver tu gloria, oh Dios. Espíritu Santo, tú eres el que trae convencimiento de pecado, de justicia, de verdad, de juicio. Obra, obra, obra. Te damos toda la libertad que tú estés obrando en el poder de tu Espíritu Santo. Muévete, Señor. Muévete, Señor Jesús. Toma esta noche la decisión de decirle, Señor, yo resisto las obras de la carne. No quiero proveer en mi vida para seguir viviendo en la carne. Quiero vestirme del Señor Jesucristo. Enséñame por medio de tu palabra. Habla a mi corazón por medio de tu palabra. Revela tu palabra a mi vida, que la pueda entender, Señor. Que no esté velada, que no sea como el texto que leía Alex, que hemos dejado que el Dios de este siglo ciegue el entendimiento de la gente para que la luz del Evangelio no le resplandezca. Pero que esta noche decimos que mayor poder tiene la luz que las tinieblas, y te decimos, luz, ven, abre brecha en medio de las tinieblas, en las mentes y en los corazones de aquellos que aún no pueden ver, y trae revelación de tu palabra, Señor. Si en esta noche hay personas que necesitan pasar al frente porque le quieren decir, Señor, yo quiero desechar de mi vida cosas que no sirven y me quiero acercar a ti, yo te quiero invitar que puedas pasar al frente porque queremos orar por ti. Queremos orar para que Dios te dé ese toque, esa fortaleza que tú necesitas para continuar adelante, para no vivir en el yugo de las tinieblas, sino poder caminar como de día. Yo te quiero invitar que puedas pasar al frente. Vamos a estar orando delante del Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. No tengas temor, no tengas vergüenza. No tengas vergüenza de ponerte delante del Señor en esta noche. Decirle, Señor, ven aquí, aquí estoy. Quiero entregarte mi vida.
Si es la primera vez, pues si no, puedo decir, Señor, una vez más, yo estoy aquí, quiero entregarte mi vida, quiero hacer pacto contigo de vivir en santidad, de obedecerte, de guardarme delante de tu presencia. Me quiero vestir de tu presencia. Iglesia, vamos a estar ahí donde estamos orando al Señor. Vamos a estar orando al Señor. Si nos acompañáis, los ancianos, por favor, para poder estar aquí orando. En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Cada hermano, cada hermana que Dios va a dar un toque en esta noche en el nombre de Jesús. Mira tus hijos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Señor, conforme a la decisión que ellos toman delante de tu presencia, así seas tú, Señor, obrando, Señor, obrando en esta noche, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A este tiempo donde el Señor está ministrando. No te distraigas, no te distraigas con nada. Busca la presencia del Señor ahí donde estás. Busca la presencia de Dios. Ahí donde tú estás, deja que el Señor pueda tocar tu vida, ministrarte. Te pueda dar esa nueva fuerza que viene del trono de Dios para que sigas adelante. Busca la plenitud del Espíritu Santo. No hay nada más triste, no hay nada más fracasado que un creyente que pierde esa presencia de Dios y que no quiere seguir buscándola. No hay nada más terrible para Dios haber derramado su Espíritu sobre una persona que no quiere seguir buscando la presencia de Dios. Busca la llenura del Espíritu Santo. No importa la experiencia que hayas tenido en el pasado. Busca la llenura del Espíritu Santo en este tiempo. Que Dios te vuelva a llenar. Que Dios te vuelva a llenar. Que Dios vuelva a poner pasión, fuego, hambre de su presencia dentro
Efesios capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia de Efesios y le decía: no os embriaguéis con vino, de lo cual hay división, disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, y a mí, hermano, me causa tristeza cuando vea tantos hijos de Dios que no son llenos del Espíritu Santo. Imagínate cómo tiene que estar el corazón de Dios cuando ve que nosotros hemos perdido el hambre por su presencia, cuando ve que nosotros simplemente somos religiosos, que podemos venir el domingo, pero hemos perdido la pasión por la persona de Jesucristo. Cristianos que llevan viviendo de la experiencia que tuvieron hace 20 años, pero que hoy no tienen ese vigor, esa presencia de Dios en su vida. El corazón de Dios se entristece cuando nosotros perdemos el hambre por su presencia. Se entristece mucho, hermanos. ¿Cuánto necesitamos decirle: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación? Devuélveme el gozo de tu salvación. Y el Señor sigue diciendo que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Hace mucho tiempo que no leemos esa declaración que está ahí en Zacarías, capítulo 8, del 20 al 23. Un día la volveré a predicar, porque hay mucha gente nueva que no sabe qué significa esa palabra, ni cómo me la dio el Señor, ni en qué circunstancias. Pero es la visión de la iglesia. Es la visión de la iglesia. ¿La ven bien de ahí después de la palabra? ¿La ven bien? ¿Podríamos leerla todos juntos? Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén. Nosotros pusimos en el Vallés. Y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, pusimos cristiano, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y esto es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios sea la gloria. Y eso es lo que Dios va a seguir haciendo en este tiempo. Va a seguir cayendo gente hambrienta y sedienta de la palabra de Dios. Y pongámonos las pilas, despertemos del sueño, porque si no, los hambrientos se lo llevarán todo, se lo comerán todo, y tú pues seguirás durmiendo. Es tiempo de despertarnos del sueño y decirle: Señor, no quiero que el diablo se quede nada de lo que tú tienes preparado para mí. Qué bueno sería que tú, en tu tiempo a solas con el Señor, le pudieras decir: ¿sabes qué, Señor? Quizás he dejado que el diablo me robe muchas cosas.
pero te prometo que de hoy en adelante no me voy a dejar robar más. Te voy a ser fiel. Amén. Padre, queremos darte gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que ahora que nos marchamos, aún así tú te sigas moviendo en nuestras vidas y ministrando nuestros corazones. Que la decisión que hemos tomado en esta tarde no la robe el diablo de nuestros corazones. Danos la fuerza, porque tu palabra dice que no sobrevendrá más tentación de la que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación tú nos vas a dar la salida para que podamos serte fiel, para que podamos soportar la prueba. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Vamos a terminar.